Muy buenas tardes, amigos. Soy Leslie Yatas en una edición extraordinaria del programa Entérate con Leslie y para el diario web enteratedigital.p. Estoy en enlace vía Zoom con el doctor Luis Solari de la Fuente, exministro de Salud y expresidente del Consejo de Ministros. Muy buenas tardes, doctor Solari. Muchísimas gracias por este enlace y ahora conversar sobre la ampliación de la cuarentena. El presidente de la República, hace una hora aprox, acaba de ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo, y era un poco lo que ya nosotros habíamos estado trabajando el día sábado, ¿no? Entonces son 15 días, en realidad, si contamos a partir del 26 de abril hasta el 10 de mayo, en esta Bueno, ampliación. las cifras venían aceptables hasta aproximadamente el día domingo, del 19. Y hasta este domingo las cifras venían aceptables, no en el número de infectados, sino en que iba cayendo el porcentaje de hospitalizados. No el número absoluto, sino el porcentaje. Así es. Igualmente se mantenía con altibajos, pero se mantenían los pacientes en cuidado intensivo alrededor del 9-12%, y los infectados también estábamos ya por debajo del 9 de cada 100 infectados, significa que la mayoría no eran críticos. ¿Qué ha sucedido? Que el lunes 20 hemos tenido un hipo, hemos pasado a tener casi 23% de personas en cuidado intensivo. Significa que si antes teníamos de cada 100 personas en cuidado intensivo, teníamos 10 u 11 que necesitaban respirador, súbitamente pasamos a duplicar este porcentaje. Y este es un signo muy malo, porque significa que o los está detectando muy tarde, o se está entrando a algunos distritos del virus donde hay más población envejecida o más hacinamiento. Entonces, si tiene más población envejecida y más hacinamiento, significa que el hacinamiento va a afectar más a los mayores. Lamentablemente, a pesar de que lo he reclamado en todos los idiomas, y lo vuelvo a reclamar a través de su programa, doctora, el ministerio, y lo voy a decir, no le da la gana, porque es así, no le da la gana. ¿Qué le cuesta hacerlo? De presentar los casos por grupos de edades, y que esos grupos de edades comiencen con los grupos de 0 a 9 años, es decir, de 10 en 10 años, y al final quede el grupo de mayores de 80. No, ellos han publicado de 0 a 14, de 15 a 24. ¿Por qué? Resulta que cuando teníamos porcentajes menores de hospitalizados y de cuidado intensivo, la curva estaba, este es un gráfico anterior de cuando teníamos menos casos. Ahí se ve en este gráfico claramente cómo las edades donde se presentan más casos estaban pues entre los 25, 40 años. Ajá. Pero ahora que se ha subido el porcentaje y el número de gente en cuidado intensivo, es importante saber si la gráfica se ha desplazado hacia el lado opuesto, si estamos teniendo más pacientes mayores o no. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno decir el futuro y saber si la cosa va a ser muy, muy crítica, o si va a ser crítica, o si va a ser manejable. Entonces, este empecinamiento en no querer publicar, y usted entra a la página donde está la sala o la sala situacional, y en la sala situacional obligatoriamente debería estar presentado por grupos de edades. De repente alguien me manda a mí con un PowerPoint y está todo, pero uno no sabe dónde conseguir esa información. Entonces, esto es fundamental para tomar decisiones. Segundo, cuando se ha desplazado a estos distritos populosos y de menores ingresos, obviamente esto es lo que ha pasado. Pero segundo, acaba de salir una persona a declarar
de alto rango que no habían pensado en el ministerio que iba a haber migración de gente hacia los departamentos. Digo, pero mire, doctora, ni siquiera hay que ser estudioso. ¿Cuántas películas de epidemias o de pandemias se han hecho en el mundo? Un montón, un montón. Desde la famosa epidemia de Dustin Hoffman y Morgan Freeman hasta la última que hemos tenido de contagio. En todas las pandemias y epidemias hay desplazamiento de personas de unos territorios a otros. Y acá simplemente nadie se dio cuenta. Descubrieron esto cuando había 800 personas en Matucán, en Huarochirí, que querían ir por la carretera central. Entonces, se les ha hecho un tamizaje, después gente ha dicho, se ha bajado en los buses antes de que llegaran a su destino. Entonces, vamos a tener un brote, ¿no es cierto? Un brote en el interior del país, no sabemos exactamente en qué lugares. Y ya tenemos cosas, pero que son de película. En Concepción, en la provincia de Concepción, en Junín, no recuerdo el nombre del distrito, llega pues el bus con la gente que está siendo trasladada. Los pobladores de ese distrito impidieron que se bajen. Como en una película, no sé si le tiraron piedras, impidieron que los pasajeros se bajaran. Y está pasando en todos. Para que no les llevaran, ¿no? Entonces, al principio esta era una afectación solamente sanitaria, de ahí hemos pasado a una afectación económica, y ya vemos que el 80% de los peruanos, según las encuestas que se han publicado, han tenido una afectación de sus ingresos y de su trabajo, ¿no? Y de ahí ha venido una afectación social y conductual. Hoy día, ahí están las cifras de la encuesta, un porcentaje que ya va teniendo 5 de cada 100 hogares cuarentenados han tenido un problema de violencia psicológica o de violencia física, ¿no? Y ya hay un buen grupo de hogares que ha percibido que hay, digamos, un ambiente. Yo ahorita acabo de atender a una persona que simplemente ya comenzó a llorar. O sea, el presidente habló y ya comenzó a llorar y no la podía parar nadie. Entonces, obviamente me ha llamado a mí la familia. Entonces, se están sumando, y a eso se está sumando el broto en las zonas populosas de menores ingresos, y de repente nos vamos a un brote en algunos departamentos por este tema. Doctor Solari, sí. Doctor Solari, si me permite, quisiera hacerle una consulta que también es un tema que lo trabajamos con el doctor Abel Salinas, con su colega, el mismo sábado. ¿No cree usted que es ya pertinente que los gobiernos locales puedan ellos también tener este suministro de pruebas en coordinación con el Ministerio de Salud y empezar ya a hacer estas evaluaciones a los habitantes ya del distrito, porque es así donde se va a poder de repente también tener una cercanía de cuántos infectados tenemos? Está creciendo el número de asintomáticos, digamos, yo me puedo sentir muy bien, pero le puedo poner un ejemplo. No voy a decir en dónde, por una cuestión de ética, pero he visto cerca a mi domicilio llegar a un personal médico, ¿no? Que parece ser para hacer algún tipo de pruebas. Él tenía todas las características, ¿no? Para venir a hacer un tipo de pruebas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos departamentos, en estos edificios multiviviendas, donde viven reducidamente, hay un montón de familias? ¿Qué pasaría si una de esas familias resulta ser contagiada? ¿Cómo es que esto se puede expandir o no dentro de este edificio? 1, 2, y yo no sé si ya los gobiernos locales deberían de ponerse a trabajar de inmediato en este tema de poder ya de alguna manera ver
la forma como los habitantes de un distrito o la gente de un distrito ya pueda pasar algunas pruebas, por lo menos empezar con los que ya tienen síntomas para ir descartando. No sé, ¿qué opinión le merece, doctor Solari? Lo que sucede es que esto es una acción de 5 partes. Y uno, si solamente hace una y las otras 4 no Y se usted hacen, mencionó 5 cosas sí, importantes. van a ser, el paquete va a ser Sí, ineficaz. Necesita hacer pruebas, necesita el seguimiento a los del contactos a los aislamiento, positivos, sí. no, el seguimiento de los contactos a los positivos, para ver Ajá, por eso. quién se aísla o no. Ujú, Tercero, la cuarentena. Cuarto, los tratamientos que se tienen que dar ujú, básicamente a los hospitalizados ujú. para salvar vidas, acortar la estancia y desocupar las camas y los ventiladores. Y quinto, la protección al personal Médico, de de salud, salud. de salud. Y eso sin dejar de lado el tema de las 9 medidas principales de higiene, que no las vamos a repetir porque Creo que ya asumo las que ya conocemos. sabemos. Sí. En este momento, esta declaración de esta alta funcionaria diciendo que no pensaron que iba a haber esta migración, digamos, pone sobre el tapete una cuestión muy seria. Mire, hoy día, desde antes de la crisis del 2008 en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, Ajá. los gerentes más buscados han sido los que pueden no mirar una luz al final del túnel, sino los que ven lo que hay al otro lado del túnel. ¿Ya? Y en mi trabajo de médico y también el de los de cuidado intensivo, que son pacientes muy críticos, Ujú, uno tiene que aprender a ver lo que no se ve, ¿no? Así como los españoles y los italianos han ido detectando cosas de esta enfermedad que no se sabían, como es el de las microtrombosis y otras cosas más, ellos han aprendido a ver lo que no se ve y anteceder. O sea, uy, acá hay un resultado que dice que comienza la tormenta, ¡pum! Entonces pongámosle su impermeable al paciente. Entonces, eh, y cuando uno maneja una situación tan compleja como esta, precisamente no necesariamente las personas a las que se les encarga las van a saber manejar ujú. integralmente. Lo que se ha hecho en el ministerio para manejar este tema es fraccionar los temas. Tú te ocupas de las pruebas y de los estudios de investigación, tú te ocupas de los hospitales, tú te ocupas de esto. Pero la pregunta es si el malabarista chino, que es el ministro, está todo el tiempo dándole vuelta a los platos y teniendo un cuadro general. Ujú, ¿Mm? ujú. Entonces, y no, yo no voy a aceptar que me digan que por qué critico. No estoy criticando, estoy simplemente diciéndole al presidente, señor presidente, si usted ve que a la gente que usted le ha confiado se están apareciendo cosas que no han podido ellos anticipar, que no digan que esto es nuevo, Ujú, basta poner en las películas para ver que hay desplazamiento de personas, ujú. pero sí de repente habrá gente agotada, habrá que refrescar gente, como decía ahora en un almuerzo virtual, ¿no? Eso que usted tiene que apagar la Almuerzo cámara, virtual. eso que usted apaga la A ver, cámara, ¿cómo eso es el que almuerzo apaga, virtual? En la que plataforma Zoom, todos almorzando y conversando. sí, pues, solo que apaga, cuando va a meterse un bocado en la boca, apaga la cámara. A lo Bueno, que hemos llegado. entonces ahí yo decía, ¿acaso en los partidos de básquet o de fútbol o de Ujú, vóley, en qué momento los entrenadores hacen recambios de jugadores? ajá. Cuando el partido está fácil y uno va ganando, No, no, no. Lo definitivamente. hacen en los momentos críticos, Así porque hay es. gente que se cansa, hay gente que se lesiona, hay 1000 razones. Hay En gente este que caso, necesita un respiro para volver a ingresar. le voy a poner otro ejemplo. Yo Ujú, estaba un domingo tranquilo mirando mi periódico y escuchando las noticias y de repente creo que ya un alcalde, ¿no? ujú. Seguro había ido con prensa a repartir sus bolsas de comida en una zona alta de Lima Norte, si mal no recuerdo, Ya. y lo para un oficial de la policía y le dice, oiga,
¿usted qué hace acá si los domingos no se puede circular? Vengo a repartir bolsas. No, 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 alcalde. A la autoridad civil, ¿eh? A la autoridad civil, que la autoridad policial no está por encima de la autoridad electa, por si acaso, usted que es abogada, ni en un momento. Entonces le dice, lo obligó a irse con el camión. A ver, ¿cuál es el mejor día para repartir las bolsas? ¿Cuando toda la gente sale de su casa y se apelotona? ¿A cuando la gente está prohibida de salir de su casa y usted le entrega cada domingo una bolsa? Para la semana siguiente usted regresa con otra bolsa. El domingo que no puede salir, porque si no es domingo y es un día que puede salir un día de semana, van a venir de 10 cuadras hacia arriba del cerro, Claro. van a bajar hasta el camión, porque no se vaya a terminar, cosa que es humanamente la conducta habitual en psicología en masas cuando hay una situación así. El oficial le impidió el mejor día de reparto. Entonces, alguien en el MIDIS, en el no sé cuántos y en el no sé qué, se le ha pasado por la cabeza la idea de los domingos que no se puede circular, ese es el día del reparto de las bolsas, como una norma. No. ¿Quiere otro ejemplo? A ver, ¿cuáles son las personas de más riesgo? ¿Okay? Los mayores de 60, los diabéticos, lo que sea. ¿En dónde se mezclan estas personas que las contagian o donde les llevan el contagio? En las aglomeraciones. ¿Qué han hecho en un sitio? Los supermercados, las primeras 2 horas de atención son solo para adultos mayores. Entonces, entre los adultos mayores no se van a contagiar porque ellos no están contaminados. Si un adulto mayor tiene el virus, va a tener síntomas, pues. El problema es la gente de menos de 40, que si está con el virus no tiene síntomas y se encuentra en el mercado, el supermercado con un adulto mayor y lo contagia. Exacto. ¿Qué han hecho en esta ciudad? Han dicho, los supermercados de 7 a 9 atienden solamente adultos mayores. Entonces, los adultos mayores van, se encuentran con otros adultos mayores y el riesgo de contagio es abajo, mínimo, ¿no? Entonces, está escrito que eso se reduzca el contagio, no está escrito, pero mire, Einstein decía, en los momentos de crisis, lo más importante no es el conocimiento, no los cartógrafos, sino la creatividad. Y la creatividad es una función mental superior que se pone a prueba cuando hay esta situación. Y una de las cosas, de las otras cosas que se pone a prueba, es el aprender a ver lo que no se ve antes de que suceda. Prevención. Pues tenemos Doctor, un problema serio de personas en este momento. Doctor, en conclusión, ¿qué debe de hacer el Ministerio de Salud de cara a estos 15 días más de cuarentena que vamos a tener? Usted ha hablado... Bueno, necesita una reunión de urgencia, pero así, de urgencia, con las cabezas de los equipos y analizar la información a la que nosotros no tenemos acceso. ¿Qué tenemos que replantear? Las Para variables, entender por qué está pasando lo que está pasando. Y si no pueden descubrir por qué está pasando lo que está pasando, entonces que hagan un refrescamiento de los equipos. Como si esto fuera un partido de largo aliento. Que hagan un refrescamiento de equipos. Ya corrigieron las 1000 voceros, ya corrigieron esto, corrigieron lo otro. Muy bien. Entonces ahora hay... ¿Por qué no llaman al doctor Luis Suárez Oño, el mejor epidemiólogo del Perú, que debería ser la persona que está como siamesa al lado del ministro? ¿Por qué? Porque hay otro más simpático. Uno tiene que llamar al que sabe más, no al que piensa ideológicamente como uno, ¿no? Hay que decírselo de frente al ministro, ¿no? O sea, este no es el momento de que el ministro, él no puede salir a decir, pues no me he hecho la prueba porque yo no tengo síntomas, y su asesora que trabaja con él está positiva, ¿no? Entonces, tiene que hacer, y el presidente
hoy día lo plantea Juan Paredes Castro en su artículo del Comercio. Y el presidente tiene que evaluar si él está satisfecho con lo que está pasando, y si no está satisfecho, que haga los cambios que crea conveniente. La gran ventaja de los ejecutivos sobre los parlamentos es que los parlamentos no pueden hacer recambios de gente. Juegan el partido con un mismo equipo. El ejecutivo puede cambiar desde portero, viceministros, ministros, directores, puede permanentemente y tener cada vez mejor gente. Pero le vuelvo a Eso. decir al presidente, no mire los títulos, no mire los diplomas, no mire las maestrías, sino mire la historia de los logros de las personas que usted Claro. quiere que lo ayuden a ordenar esto. ¿En qué Porque ayuda el Congreso? todo el mundo se ataranta con los cartones y a la hora de los loros, no, ya no importa cuánto sabes, sino hoy día es qué sabes hacer con lo que sabes. Así es. Doctor Solari, ¿y en qué puede ayudar? Usted también es congresista de la República. El Congreso ha instalado una comisión virtual para hacer de fiscalización justamente en todo lo que es el COVID-19, que digamos, ¿cree usted en este momento que es importante que esta comisión, así sea virtual, porque no queda de otra, tenga que supervisar, vigilar, va a ayudar en algo para poder hacer un replanteamiento de las cosas que se están dando? Por supuesto que sí, porque a la hora que esté el ministro y su equipo Ujú. explicando Pues ya nos han citado, ¿ah? Ya los han citado, tengo este entendido. tema, en esa comisión van a haber personas que saben de economía, que saben de desastre, que saben, y van a preguntar y van a contribuir. ¿Y qué pasa si la mayoría de las respuestas son no le puedo decir en este momento, le mando la información después? Claro. El presidente tiene Yo creo que eso es que importante. evaluar. Le vuelvo a decir, Sí. en las situaciones más críticas se tiene que buscar a las personas que tienen la mejor capacidad para manejarse en situaciones críticas. Mire, usted pone un barco de papel y un acorazado y lo pone a flotar en un lago, en la laguna de Yanganuco, y todos flotan preciosos. Pero Ya. si hay una tormenta en la laguna de Yanganuco, el barco de papel se va a hundir. Entonces, yo creo que este es el momento que el presidente tiene que fortalecer sus equipos desde todo punto de vista. Mira, algo simple. Domingo, día de reparto de canastas. Nadie sale de su casa y le traen su canasta para 7 días. El próximo domingo le vuelven a traer la bolsa para la siguiente semana. ¿Qué hace usted con eso? Corrige la reversión migratoria, pues. No solamente corrige el problema de comida, el problema de la falta de ingresos, el problema de la falta de trabajo, sino además el problema de la reversión migratoria. Usted quiere que la persona no se mueva ni al mercado, ni que se mueva a vender chupetes, ni que se mueva a otro departamento. ¿Y qué hace? Si no le puede dar dinero en efectivo porque no lo tiene en ninguna lista, entonces le da todos los domingos, todos los camiones del aparato público dedicados exclusivamente a repartir bolsas de alimento a la gente más necesitada. Oye, no le alcanza, que se apoye con las Cáritas, que se apoye con las parroquias, que se apoye con las ONG. Hay 1000 peruanos que están dispuestos a apoyar a alguien que padece. Es una característica que ha Sin habido en duda. nuestro país. Es algo, mire, es una decisión simple, simple, pero no se está haciendo. Bueno, entonces concretamos la entrevista para ir cerrando el circuito. Usted está pidiendo que una parte de del replanteamiento que tiene que hacer el Ministerio de Salud es cifrar por edades, ¿no es cierto? Bueno, Digamos, primero, no, hay varias variables que se mire. Salud tiene una unidad de análisis de información y de data. Entonces ellos han juntado data de la RENIEC, data de esto, porque usted tiene que unir la información demográfica y sí, claro. geográfica con los casos que está teniendo. Y eso le va a dar una información para saber primero lo que está pasando, y si no sabe lo que está pasando no lo puede corregir,
y tomar las medidas para que eso que está pasando, que no es bueno, no siga sucediendo. Pero para eso necesita, así como yo marco la lista de análisis y no puedo dejar de pedir los que deben pedir, el que va a tomar la decisión tiene que saber qué información quiero que me dé el que tiene, el que maneja los datos. Entonces, primero, eso es lo primero que hay que evaluar. Si el equipo que tiene que pedir la data y la va a interpretar está preparado para hacerlo. Y eso lo tiene que decidir el ministro y las cabezas de los equipos. Renovar si no está, perfeccionar y mejorar si hay vacío. Eso es lo primero. Lo segundo es tomar decisiones simples para proteger a los mayores. El tema de los horarios para los supermercados. 3, no quiere desplazamientos de gente. ¿Para qué baja la gente al mercado? ¿A vender algo o a comprar algo? ¿A vender algo o a comprar algo? A comprar. Okay. Entonces, yo le llevo todos los domingos su paquete para toda la semana. A ver, oye, mira, aquí hay 12 personas. ¿Sabe qué, señora? Que tiene 2 paquetes. No se preocupen del resto. Regresamos dentro de 2 horas con el camión otra vez lleno. Además, con los datos de la RENIEC y los datos, usted sabe exactamente, porque está pues la dirección donde usted ha hecho el censo, por calle, cuántas bolsas necesita. Esos datos están en el aparato público, están en los sistemas del Estado. O sea, no tiene que ir a ver que vaya el alcalde a contar cuántas casas hay. No, sería realmente imposible. No, para eso está el instituto. Todo eso está en el INEI. O sea, claro, en todas las ciudades del Perú, que son los sitios donde están los cinturones de pobreza, el INEI sabe exactamente cuántos hogares hay en cada cuadra. Los que fueron censados y aquellos que no fueron censados porque no quisieron dejar entrar a las personas. Usted quiere que me coma el tigre. Pues, siempre va a haber, ¿qué porcentaje no censó? 5%. Ok, entonces, de lo que aparece ahí que necesita 600 bolsas, ok, son 600 más 5%. Son 603. Son 600, sí, pues 603. Y así. Entonces, pero eso es lo que usted quiere. Pues, mire, solo con 2 medidas, protege a los adultos y resuelve el problema del desplazamiento y la aglomeración. Entonces, a la hora que usted reparte las bolsas y se sigue aglomerando, ya pues, usted tiene que poner, pues, ¿por qué no hay camiones con tropa en los puertos de los mercados, en las puertas de los mercados? Usted le está dando unos lineamientos en el ministerio. Esto lo voy a... Le estoy dando cuestiones que del análisis de la información de la que uno dispone. Doctor, la última pregunta y con esto cierro el circuito, porque usted ya, acá yo he tomado nota de todas las recomendaciones que usted nos ha dado y esto se va a subir a la portal esta noche o antes de las 6 de la tarde. Pero quiero hacerle una pregunta. Usted mismo ha dicho, quiero que el Ministerio de Salud nos diga qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué cree usted como médico, como ex primer ministro, como ex congresista, político peruano, que tiene un olfato ya político, que puede determinar o puede ver un análisis mucho más profundo? ¿Qué cree usted que está pasando con el tema del COVID en el Perú? Bueno, no es un tema de olfato ni de nariz grande. Es un tema de analítica. Mi trabajo como clínico es recibir información y ver a pacientes que han sido vistos por otros colegas, pero que como tienen que ver muchos pacientes y no tienen el tiempo necesario. Entonces, mi trabajo es levantar información, a veces me la traen, yo tengo que pedir adicional, integrar la información, interpretar la información, llegar a una conclusión y actuar. Ese es el famoso que usted hace en su profesión, el gafitero en su oficio, es ver, discernir, actuar. Lo elemental de la raza humana. Observo, discierno, actúo. Entonces, por alguna razón, hay personas que tienen una capacidad para
ver más lo que no se puede ver. Ujú. Hay otras que tienen capacidad para analizar y discernir, y hay otras que actúan cuando otros les dicen lo que tienen que hacer. Entonces, por eso digo, lo primero que tiene que hacer el ministerio es sentarse, reunirse las cabezas y evaluar si lo que están haciendo es lo mejor que se puede hacer. Y entonces significa que hay que aumentar la data, aumentar la gente, cambiar gente, bueno, tiene que tener un estadio para tomar una decisión, y avanzar hacia donde hay que avanzar. Oye, los desplazamientos se han producido ¿por qué? Por 1, 2, 3. ¿Podemos corregir 1, 2, 3? Bueno, solo podemos corregir 1, 2. Ok, corrijamos 1, 2. Pero no dejemos de corregir 1, 2, 3. Así de simple. Entonces, no es un tema de volumen de información. Ujú. Es un tema de saber qué información tener en la mano y poderla interpretar, como le acabo de decir. Ujú. Oye, ¿cómo sé cuántas voltas? Es fácil, eso está en el INEI. ¿Cuántos hogares hay en cada sitio y cuántos viven en cada sitio? Se encuentra más porque el censo tiene 2 años. Bueno, usted tiene que tener ahí su reserva. Y es como eso. ¿Y para qué le da tratamiento al paciente? Bueno, para salvarlo, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de salvarlo? Que la cama va a estar ocupada menos días y que voy a probablemente impedir que llegue a un Claro. respirador. Ujú. Todas son cuestiones a favor de la dignidad de la persona, que va a ser lo primero, Ujú. pero va a tener un efecto en otros pacientes que van a encontrar la cama y van a encontrar el respirador. Entonces, regresamos al origen. Hay 5 cosas que hacer, las 5 se están haciendo bien, nuestro seguimiento es bueno, regular o malo. Nuestras pruebas son buenas, regulares o malas. Nuestros tratamientos se están aplicando en todos los hospitalizados y ya se están aplicando lo que han descubierto los franceses, los españoles Ujú. y los italianos. Le estamos dando protección a todos. Ujú. Eh, la cuarentena, estamos ejerciendo el rol de autoridad pública que nos toca en los sitios donde que se aglomera. Doctora Ayatas, el 16 del mes pasado, lunes 16 o 17, al día siguiente que habló el presidente, hice mi última entrevista presencial. ¿Y qué dije? Esto me parece muy bien, solamente hay que resolver las aglomeraciones, que son colegios, ya está resuelto, se cerraron. Transporte y supermercados y mercados. Esas son las 3 aglomeraciones que hay que resolver. Los bancos, los supermercados, ellos resolvieron solo su aglomeración. La autoridad pública, ¿por qué no ha resuelto las aglomeraciones? Porque estaba preocupada comprando pruebas. Entonces el malabarista chino solo puede manejar un plato y no 12, pues, doctor. ¿Cómo se hace? Cambia al malabarista. ¿Qué hizo el presidente? Cambió a la malabarista. Y hay Ujú. que hay que cambiar a la gente tantas veces como necesita para salir de este tema. Ok, Aquí no doctor hay Sola. amor, no hay que este es mi funcionario favorito. No. Tantas veces como haga falta. Ujú. Y además porque esto que estamos enfrentando como país y en el mundo, pues esto no distingue de ninguna manera políticos, cargos, economía, ni nada, ¿no? Arrasa No, con todo. me va a disculpar, pero sí distingue. Siempre en las pandemias los que más se mueren y más se enferman son los mismos que más se mueren y se enferman cuando no hay pandemia, que son los pobres. O sea, Bueno. sí, eso es real. Por eso tenemos este hipo de casos. Mm. Bueno, doctor Solari, muchísimas gracias por este enlace vía Zoom con la plataforma Entérate con Leslie. Ya Nosotros sabe, cuando me entreviste siempre... otra vez va a decir, bueno, y ahora otro capítulo de Sin pelos en la lengua. No, es bueno hablar con transparencia y es parte de nuestra Sí. naturaleza hablar las cosas como Yo no son. puedo darle la píldora al presidente, ¿no? Ni a la gente que nos escucha. No, no se trata de eso tampoco. Las cosas hay que decirlas como son y sin ello podemos apoyar con nuestros aportes, con nuestras ideas, que ojalá pues esto realmente sean escuchadas, porque en esta tarea
del COVID nos compromete a todos, no solamente al ministro ni al presidente, sino a todos. Si esto no lo cargamos en el hombro todos, estamos... Y gracias por permitirme contribuir en algo a través de usted. No, doctor, nosotros somos los agradecidos por este enlace y por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo más de los que ya saben mucho más que nosotros. Muchísimas gracias, doctor Solari, y hasta otra oportunidad lo estamos contactando. Hasta luego a todos. Ok, hasta luego.